Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a esta ya sexta sesión, ya que estamos en este curso compartiendo algunos temas y metodologías referentes a la prospectiva y la estrategia para el desarrollo competitivo territorial, ¿ya? Temas que como hemos ido viendo, para la realidad territorial de nuestra región y del sector comercio, servicios y turismo son bastante aplicables, así como también para muchas otras industrias, ¿ya? Sin más preámbulo, como digo, en esta sexta sesión voy a dejar con ustedes a Javier Medina, quien para hoy nos tiene la continuidad, como decíamos, de lo que habíamos visto en energía respecto a las tendencias globales ahora, y nos va a dejar una introducción respecto del análisis estructural. Así que adelante, Javier. Y bueno, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Tenemos hoy 3 platos pequeños. O sea, hoy va a ser una especie de, ¿cómo se llama esto? Cuando se hace un buffet, ¿no? Vamos a tener 3 platillos. El de las tendencias globales de energía, que termina lo de la vez pasada. La parte teórica del análisis estructural, que es el requerimiento que nos ha hecho Ariel, y una demostración aplicada a una tesis doctoral en el caso del sistema deportivo colombiano, una tesis real. Entonces, pues muy estructurada, que tuvo financiamiento y que tuvo resultados importantes y dio lugar a unos lineamientos de política para el deporte colombiano. Y por otro lado, también un texto pues que hicimos con su autor, que es un alumno mío, que ya pues colega, que se llama Darío Espinal, y que pues terminamos haciendo un libro sobre perspectiva del desarrollo deportivo. Eso no le habíamos contado a ustedes, esa parte pues del quehacer. Entonces, bueno, muy contento. Vamos vamos a compartir pantalla y vamos a concentrarnos en el tema de eh, los escenarios globales de la energía. Por favor, me confirman si estamos bien. ¿Estamos viendo? ¿Sí, no? Se ve perfecto, se ve muy bien. Bueno, ok. Entonces, los escenarios globales, ¿qué son? Fundamentalmente son grandes lineamientos que surgen de estudios de macrotendencias o megatendencias y de escenarios que algunos organismos o internacionales o autores plantean. En este caso, pues vamos a dar algunas líneas grandes, gruesas, de cómo se fabrican. Ustedes recuerdan que la vez pasada lo que hicimos fue ver pues cómo se hace un análisis tendencial, que es la materia prima fundamental pues de un estudio prospectivo. O sea, recuerdan que son las tendencias y las rupturas. Vimos el lado de las tendencias y vimos cómo hacer un panorama sobre cómo incide el cambio estructural global sobre el sector de la energía. Y nos dimos a la tarea de recorrer las transformaciones ambientales, tecnológicas, educativas y productivas, las geopolíticas y geoestratégicas, etcétera, y cómo pues va esas fuerzas alterando los modelos de negocio del caso de la energía. Entonces, hasta ahí llegamos, terminamos con un análisis de 5 fuerzas a la chilena, deporte, y miramos pues cómo estos factores inciden en el país. Ahora, cuando hacemos análisis global, pues ya nos vamos a estas grandes líneas de pensamiento. Entonces, para ver el futuro de la energía, que es el caso que nos ocupa, entonces, pues un tema crucial viene planteado desde pues, lo que nos dicen las teorías del determinismo tecnológico en torno pues, a que hay 3 grandes factores de cambio, o drivers, hacia adelante. Uno, que es el mundo global interconectado a través de plataformas, en el cual pues estamos viendo cómo ganan espacio estas grandes multinacionales, las tecnologías de información y comunicación, pero que eso permite la generación o la incorporación al mismo tiempo de muchos millones de consumidores, de nuevos ciudadanos que están en África, en India, en China, en América Latina,
Se espera pues en los próximos años alrededor de 4.000 millones de nuevos ciudadanos y consumidores, y obviamente el plato fuerte de estas teorías de la singularidad que tiene que ver con la aceleración tecnológica. Ya hemos visto varias veces el cuadro pues, de la revolución científica y tecnológica, donde pues este entrecruzamiento, fertilización cruzada, pues nos va a dar en los próximos 10 años tanto más conocimiento que en los últimos 100. Y pues eso nos abruma y nos pone en una condición de tener que aprender exponencialmente y no linealmente frente a estas dinámicas. Uno de estos puntos de referencia, que es la Universidad de la Singularidad, que está en el Silicon Valley, en los Estados Unidos, pues mira cómo se puede preparar la humanidad frente a este cambio tecnológico acelerado. Esta es una entidad, pues propiamente no es una universidad clásica, sino es un pool de corporaciones públicas, privadas, está la NASA, está Google, hay muchas que han compartido recursos y capacidades para generar esto en el futuro en 11 grandes áreas. Redes y sistemas informáticos, biotecnología y bioinformática, nanotecnología, medicina, neurociencia y mejoramiento humano, inteligencia artificial, robótica, computación cognitiva, energía y sistemas ecológicos. Entonces va subrayado como uno de los grandes pilares pues, de este cambio tecnológico acelerado. Ya no es la energía sola, sino que va de la mano de los sistemas ecológicos, y hablando de sistemas ecológicos incluyen la agroalimentación, etc. Entonces son nuevos refraseos o formas distintas, nuevas, de ver la energía. Y obviamente, pues espacio y ciencias físicas, y por ahí derecho vamos viendo temas que a nosotros en América Latina nos parece como que no pegan, pero sí pegan mucho con esto de la revolución científica y tecnológica, como la política, el derecho y la ética para las nuevas regulaciones en estos temas tan controversiales, finanzas y espíritu empresarial para los nuevos modelos de negocio, y diseño, que es fundamental y trascendental para aterrizar estos modelos de negocio. Entonces, fíjense ustedes, ese perfil científico y tecnológico, la energía y sistemas ecológicos es una pieza vital ahí. Ahora, cuando hablamos de las tecnologías exponenciales, lo que estamos diciendo, pues es un conjunto de tecnologías que están en el centro de esta revolución tecnológica de desarrollo acelerado, y que plantea pues que la humanidad está realmente en los albores de este desarrollo, y el punto crucial es que pueden cambiar lo que llamamos las constantes fundamentales de la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial nos da marcos de procesamiento cognitivo de información que no teníamos. La robótica nos permite esquemas de precisión con brazos, con prótesis que no teníamos. La biología sintética, la genómica, nos da alteraciones de los patrones genéticos que no teníamos, y así sucesivamente. Las ciencias de la computación, la analítica, la big data, la realidad aumentada, la realidad artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, la telepresencia, la comunicación holográfica, la inteligencia aumentada, la inteligencia colectiva, el blockchain, la impresión 3D, 4D de materiales, incluyendo los biológicos, toda esta novela de los drones, de los carros autodirigidos, los vehículos autónomos, etc. Entonces, toda esta combinación de nuevas tecnologías pues nos muestra pues, una tecnología muy capaz de influir pues, en la conciencia humana y en la naturaleza humana. Entonces, esto pues pone a pensar a la humanidad si estamos realmente en una especie de transición hacia una era poshumana, donde las personas que tienen capacidades aumentadas puedan convivir con inteligencias artificiales que son superiores a las humanas y que pueden llegar a reproducirse autónomamente. Esa es la tesis de la singularidad, generando una descendencia, entre comillas, más inteligente. Esa es la hipótesis que ellos manejan. Hay gente que la compra, hay gente que no la compra. El hecho es que organismos como el Millennium Project vienen trabajando sobre esto, mirando cómo esto va a incidir en los patrones de tecnología, de trabajo, en escenarios de largo plazo, y lo que, digamos, alerta es el aumento de las brechas que existen a nivel de desarrollo territorial, de desarrollo tecnológico,
si no sintonizamos estas dinámicas y respondemos institucionalmente a ellas. Entonces, esta idea del desarrollo acelerado de la humanidad, que incluye la energía, pues nos pone a pensar rápidamente en la necesidad de generar nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades, nuevas regulaciones, etc. Entonces, dicho esto, y tratando de pasar ya a los escenarios más claros propiamente dichos, entonces tenemos que, eh, pues, si vemos el mundo que podemos decir post-COVID, después de esta reestructuración global que hemos visto en los últimos años, pues hay tres grandes discusiones que nos hacen pensar que el nuevo modelo de desarrollo tiene que variar. Inclusive, si ustedes miran la CEPAL, que está en su periodo de sesiones hoy, de ayer y mañana en Buenos Aires, saca unos documentos que ahora le voy a mandar a Ariel y pone en el centro la discusión de la necesidad de ajustar ese modelo de desarrollo. Y en tres direcciones básicas, digamos, tiene que ver con esto que veníamos discutiendo desde el año 2020. Primero, la necesidad de pensar juntos el desarrollo tecnoeconómico y el desarrollo humano sostenible, o sea, acabar ese falso dilema si primero está la gente o primero el sistema económico. Tenemos que encontrar la manera de que armonice esto, eso que se vendió pues como o vacunas o nada, o la economía, o quemar a la gente. Bueno, todas esas discusiones que tuvimos en plena pandemia, pues tienen que evolucionar y tienen que evolucionar hacia la armonización. El segundo, que es doloroso para ciertos modelos económicos, es reconocer la vulnerabilidad de sus políticas públicas y su enfoque, porque creo que las grandes lecciones del shock global de la pandemia, pues tienen que ver con las fallas de los sistemas de salud, las fallas de la educación a distancia, las fallas del mercado laboral, los sesgos de las políticas macroeconómicas, la miopía en el uso del territorio, la miopía en el modelo energético y pues en general la falta de visión prospectiva y gestión estratégica del Estado por escenarios. Ya fuimos sorprendidos, eso ya lo hemos dicho, pero hay ciertos elementos que nos muestran que volver a las mismas políticas centradas en el crecimiento pues ya no es suficiente para poder abordar este mundo que sale del COVID. Y por tanto, muchos autores están planteando la discusión sobre o la renovación del capitalismo, o sea, si un capitalismo consciente, unos hablan de un capitalismo progresista, otros autores de un nuevo contrato social, etcétera, eso o la destrucción del planeta. Es como la discusión dominante. En CEPAL pues tiene su contexto, en cada contexto institucional tiene sus mañas, sus elementos. Esto en términos de la discusión que tenemos con relación a los escenarios de la energía, nos plantea una gran hipótesis de fondo, y es que si seguimos con la lógica de la transición, ¿sí? De la lógica inercial, de más de lo mismo, mejor de lo mismo, lo que en Colombia llamamos el nadadito perro, ¿sí? Cuando cae un río, de a poquitos, no es suficiente porque está creciendo la brecha de la disrupción frente a esta lógica transformacional. O sea, si la revolución científica y tecnológica viene exponencialmente, de su crecimiento acelerado, pues las respuestas inerciales lo que van a hacer es la ampliación de las brechas. Y eso en América Latina nos ancla no solamente en bajo crecimiento, sino en alta violencia y alta desigualdad. Entonces, pues no nos conviene eso, tenemos que buscar opciones. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos ver los escenarios, como llamamos globales, o sea, en grandes líneas. Y este ejemplo que ven ustedes aquí también es producto de las reflexiones en pandemia, pues nos muestra una cruz de escenarios donde vamos a reflejar esta discusión en dos grandes ejes predeterminantes, que son los hilos conductores que organizan la incertidumbre que estamos teniendo. Entonces, en el eje horizontal tenemos una tensión hacia dónde vamos, hacia un capitalismo salvaje, sin límites económicos, sociales, ambientales, etcétera, que pone el capital encima de la gente, o un capitalismo consciente que combina los mercados con la gente y realmente busca la satisfacción no solo de las necesidades materiales, sino de las necesidades espirituales
y pues la transformación de las personas que son más allá de consumidores. En el capitalismo salvaje son ciudadanos, también son personas, son seres humanos, son personas humanas que tienen sus visiones, sus proyectos de vida, tienen derechos, etcétera. Y en el otro eje, en el vertical, tenemos otra tensión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una agenda global basada en el consumo y el individualismo, o hacia una agenda global basada en bienes comunes compartidos por toda la humanidad y los objetivos de desarrollo sostenible, que es la lógica de la política pública más importante de Naciones Unidas, que es esos fundamentales del desarrollo? Entonces, si combinamos los dos ejes, nos van a dar 4 grandes escenarios. El escenario 1, en caso de la energía, pues ya aterrizándolo, sería pues un escenario que tiende hacia el capitalismo consciente y hacia una agenda global basada en bienes comunes y ODS. Entonces, eso nos da pues una energía y una movilidad sostenible como compromisos globales basados pues en la necesidad de lograr los ODS y pues, minimizar el impacto del cambio climático, adaptarnos pues y mitigar ese cambio climático. El escenario contrario, que sería el escenario de capitalismo salvaje, de agenda global basada en el consumo y el individualismo, sería el escenario 3. Ese sería, digamos, un mercado global de la energía, desregulado, basado en la libre competencia, sin límites ni ambientales, ni sociales, ni nada, donde pues la energía es simplemente otro bien transable, de mala es el que no la tiene, y pues seguramente enfocado pues en la escasez de recursos como puntal pues de sus modelos. En la mitad están 2 modelos intermedios. El modelo 4, que sería uno de agenda global basado en bienes comunes y ODS, pero hacia un capitalismo, entre comillas, salvaje, que sería uno de energía y movilidad sostenible, pero bajo una estricta lógica de mercado y regulaciones mínimas, apenas las básicas, pues, para no generar más tensiones o brechas sociales. Y el escenario 2, que sería un escenario de transformación de la energía y la movilidad sostenible, pero bajo modelos de cooperación, que sigan valores individuales, pero que pongan, digamos, en el centro, por lo menos al individuo, los proyectos individuales, pero que van hacia una modalidad de capitalismo consciente. Entonces, con base en estos 4 grandes escenarios, nosotros podemos mirar pues las implicaciones que podría tener cualquiera de estos 4 escenarios para Chile, para sus regiones, y comenzar a reflexionar sobre las consecuencias en torno a quiénes ganan, quiénes pierden, cuáles son los principales riesgos, desafíos, cuáles serían las agendas, por ejemplo, de formación de talento humano en cada uno de los escenarios, las tecnologías claves en cada uno de los 4 escenarios, etcétera. Y pues este razonamiento grueso de todas maneras nos da muchas ideas de cómo orientar las políticas públicas. Y de hecho, pues uno puede encontrar en la literatura, las bases de datos que les he compartido, etcétera, pues reflexiones estructuradas que dan cuenta pues de este tipo de situaciones. Entonces, hasta ahí estamos hablando de unos escenarios que nos hacen pensar, unos escenarios que nos ubican, no unos escenarios orientados hacia la predicción, sino unos escenarios orientados hacia el debate público para enriquecerlo. Entonces, paro ahí porque hasta ahí tenemos ese segmento y para ver pues sus reflexiones a este respecto. No sé qué quisieran ustedes compartir sobre esto. Ariel. Sí, a mí me asalta una duda a propósito de la fragmentación que se ha ido produciendo en las sociedades, ya distintos segmentos que van tomando distintas posturas o distintas perspectivas y que al final puede llevar, no sé cuál es tu impresión, a que los 4 escenarios, ya por ejemplo, que tú expones ahí, se den simultáneamente en Chile, por ejemplo, en general, en contextos territoriales distintos, ¿ya? Pero que operen, como digo, estos 4 escenarios de manera simultánea, lo que haría
que la aplicación de políticas, la aplicación de regulaciones, la aplicación de estrategias también, se vuelva mucho más compleja, ¿no? Porque uno tendría que asumir que en distintos lugares se están dando simultáneamente distintas realidades, ¿no? O están operando todas las fuerzas de los 4 escenarios simultáneamente. No sé cómo lo ves tú eso. Bueno, yo vería un poco más, Ariel, un poco más 4 escenarios pueden ser simultáneos en América Latina. En Chile, no sé si los 4 en todo, pues, pero la idea sí es la simetría, ¿no? Las diferentes posiciones subnacionales, los impactos diferenciales en los territorios mejor conectados a la interconexión, los rezagados, los que pueden capturar las nuevas energías, los que se pierden de ese juego, etcétera. Entonces, lo que vimos en los escenarios del Gran Giro América Latina es que esa inercia lo que va haciendo es acrecentar las brechas y eso conduce a la heterogeneidad estructural, a profundizar. Entonces, se van formando circuitos económicos muy variados, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, pongamos comunas en Santiago, que comienzan a generar su propia energía, clase alta, que tienen los medios, que pueden comercializar lo que producen, etcétera. Mientras que en otras comunas, pues siguen dependiendo de las fuentes tradicionales, etcétera, ¿no? Y lo mismo, si vemos eso en Santiago, pues lo mismo podemos pensar entre el norte, capaz de generar la energía solar, y otras regiones del centro-sur, que digamos se ven a gatas para conectarse. Y esa diferenciación territorial, esa segmentación, pues va generando condiciones diferenciales de competitividad, ¿no? Y ustedes saben cómo los costos de la energía influyen en la estructura pues, empresarial, ¿no? Hoy en día, por lo menos en Colombia, eh, los memes son, bueno, cómo suma realmente las empresas municipales, ¿no? Porque los aumentos de energía son incontrolables, ¿no? Nadie sabe cómo es que leen realmente los contadores, porque en vez de estar subiendo proporcionalmente la energía, ya se ha vuelto pues casi que un bien suntuario, ¿no? Entonces, no sé en Chile, pero por lo menos aquí se ha vuelto así. Entonces, pues esto golpea mucho a ciertos tipos de empresas que pues tienen un consumo grande de energía todavía. No sé si hay alguien más que tenga alguna opinión, alguna consulta, una visión. Muchas gracias, Ariel, y a todos los presentes, al profesor Javier. Y más que todo, una simple opinión de cómo finalmente concepto como bienes comunes, que viene del origen del gobierno de bienes comunes de Elinor Ostrom, que es una economista y politóloga muy famosa que ganó su premio Nobel en su momento, una de las pocas mujeres premios Nobel en economía, inserta estas visiones respecto, como bien dices, el concepto de bienes comunes, cómo nosotros como sociedad, una sociedad compleja, un sistema complejo, podemos, y llevándolo en este caso a la temática que está exponiendo el profesor, cómo podemos conciliar el consumismo, el capitalismo salvaje, estas zonas de sacrificio que bien comenta Ariel que están instaladas en varias regiones del país, y también las zonas de rezago, que es un fenómeno que está instalado también en la política pública en Chile. Entonces, cómo toda esta sociedad compleja podemos ir construyendo escenarios, obviamente, con toda esta visión, con todas estas metodologías que puedan ayudar a nuestra sociedad, puntualmente a nuestro territorio y obviamente cómo podemos contribuir al desarrollo territorial. Así que no, solamente quería comentar eso de cómo esta visión de Elinor Ostrom se ha incorporado también a la perspectiva. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ya podemos pasar al siguiente. Ariel. Bueno, entonces, cambiando de tercio, pues recuerden que estamos viendo varios métodos y varios acercamientos.
Entonces, hemos visto pues los métodos, los procesos, los sistemas prospectivos, vimos por ejemplo el caso de los escenarios y la Amazonía, vimos el caso del análisis tendencial y el tema energético, tema de la combinación de los escenarios globales para ayudarnos a pensar. Pero ahora vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a un método muy concreto, un método muy específico que le encanta a Ariel, ¿cierto? Y que ha encargado, así como una selección de favoritos, entonces le vamos a dar gusto con un clásico como es el análisis estructural. Este viene pues de la Escuela de la Prospectiva Francesa, es realmente una herencia que retoman los franceses. Hay mucha discusión sobre el origen, si es anglosajón o francés, pero los franceses lo valorizaron, lo pusieron en valor, lo dieron digamos, a una utilidad mayor que la que tenía. Entonces, vamos a situar eso dentro del proceso que ellos traen, de lo que Michel Godet conceptualizó desde los años 80, y vamos a ver el ejemplo a grandes rasgos de cómo se utiliza para un análisis en una situación social, como es el caso de una política de desarrollo deportivo, que en el caso de Colombia pues es bien importante. Entonces, voy a cerrar el tema de los escenarios globales y vamos a abrir el tema pues, del análisis estructural. Entonces, compartimos pantalla y vamos a poner acá la presentación de la teoría. Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí, no? Sí. Bueno, Entonces aquí nos vamos a beneficiar de los buenos oficios de Darío José, que es nuestro exalumno doctoral, actual colega. Entonces, hace unas sesiones vimos el diamante de los métodos prospectivos. Entonces, el análisis estructural es un método intermedio, o sea, se basa en la evidencia para sustentar, digamos, o se basa pues en la sustentación de hechos y datos y permite a su vez soportar buenos razonamientos, pero para llenarlo requiere de la interacción y la experticia, es decir, para que el contenido que vertimos sobre él tenga sentido, y su análisis pues nos va a dar pautas para después eh, eh, darle mayor seriedad y rigor a los escenarios. El método, el enfoque integral pues, que trae la perspectiva francesa, tiene un orden pues, que es como unos mandamientos, pues un proceso riguroso. Arranca con plantear un problema, focalizar un tema clave a estudiar. En el caso nosotros en la tesis, como vamos a ver ahora, pues se trata de encontrar las variables claves para una política de desarrollo deportivo. Colombia viene gastando mucha plata en este tema, pues a eso se ha visto reflejado en resultados importantes en los olímpicos, en los panamericanos, en ciertos deportes, en fin, y se invierte en infraestructura y realmente eso es lo que le interesa a los políticos, pero también la alta competencia se ha usado pues en el país para mostrar logros, mejorar la autoestima nacional, pero todo esto, pues ustedes saben que también incide en salud, en bienestar, en el deporte no solo competitivo, sino recreativo, etcétera. Entonces había un interés bien importante de entender, pues, cuáles son esas variables claves que pueden explicar una política bien orientada. Entonces, en el esquema de Godet, pues, después de situar el problema, pues viene esa recopilación de información para entenderlas, en este caso, no estamos hablando de una empresa, sino una política nacional, y después de mirar las variables internas del sistema deportivo colombiano y externas, o sea, las variables del entorno nacional, entonces el rol que juega el análisis estructural es que nos ayuda a la priorización de las variables. Digamos que en las empresas nosotros tenemos unos métodos muy sencillos para priorizar. Nosotros hacemos FODAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, o hacemos algo de problemas, ¿sí? Tenemos diferentes formas de cruzar lo interno y lo externo. Pero lo que nos va a dar el análisis estructural
que si ustedes ven un DOFA, por ejemplo, o FODA, como dicen en Chile, pues normalmente nosotros listamos variables, pero no establecemos las relaciones entre ellas. En cambio, el análisis estructural nos va a permitir, como vamos a ver ahora, un cruce de relaciones que nos va a permitir entender esas relaciones tanto en forma directa como en forma indirecta. De forma directa tiene que ver con la incidencia, como su nombre lo indica, estrecha, mientras que la indirecta es como jugando al billar, cuando yo le doy a una bola, esa bola le da a otra bola, esa otra bola, y vamos entonces encontrando influencias ocultas, es decir, que no sabíamos que existíamos, pero por la carambola nos damos cuenta que sí hay ese tipo de incidencias. Entonces, el análisis estructural, que es lo que subrayamos ahí en rojo, permite entonces entender ese juego de variables, y después de eso, lo que dice la perspectiva francesa es, miremos cómo es el rol de los actores sociales en esos temas bajo estudio, es decir, cómo se posicionan frente a esas variables claves, cuáles son sus campos de batalla, por qué luchan, cuáles son sus retos estratégicos, y con esa información se va a hacer los escenarios. Variables, actores, relaciones, ya en los escenarios se miran las tendencias fuertes, las rupturas, se evalúan los riesgos, etcétera, y después de que se tienen los escenarios posibles, probables y deseables, se cierra pues esa reflexión colectiva, esa apropiación, esa anticipación, y de ahí ya se pasa de los escenarios al proyecto de empresa, ya las opciones estratégicas se valoran, se ponderan, y a partir de ahí viene ya la decisión en forma de análisis multicriterio, que nos sirve para, digamos, ponderar esas opciones mencionadas, y de ahí ya a traducir eso en proyecto de empresa, en decisiones específicas, y de ahí pues ya viene el plan de acción, plan de implementación, viene ya la parte pues de objetivos, métodos, indicadores, vigilancia estratégica, etc. Entonces, pues están los tres tiempos: la anticipación, la decisión y la acción, en esta secuencia de etapas que durante mucho tiempo nos sedujo por su orden, por su claridad, pero que en la práctica no siempre se da. El hecho es que siempre partíamos para el diagnóstico estratégico y de este cruce de variables internas y externas, y el análisis estructural, por su composición, pues nos parecía como una especie de relojito que nos ayudaba a ver muy detalladamente las relaciones entre ellas. Básicamente, lo que hace un análisis estructural es lo siguiente. Lo que nos permite, ¿sí? Es, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de variables. Por ejemplo, la variable 1, pongamos el caso de una política universitaria, tiene que ver con políticas de investigación. La variable 2, políticas de docencia. La variable 3, políticas de extensión y proyección social. La variable 4, políticas de gestión administrativa. La variable 5, por ejemplo, con infraestructuras críticas. Entonces, el análisis estructural se hace la pregunta: tiene que ver la variable 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, y cuál es el juego de influencias. Es decir, si la influencia, por ejemplo, de la política académica sobre la investigativa es fuerte, mediana, débil, potencial o nula, ¿sí? Y así sucesivamente, cada uno con las otras. Por favor, les pido un segundito que tengo que abrir la puerta. Un minuto. Bueno, entonces, esta idea del análisis estructural nos da un análisis detallado, uno a uno, ¿cierto? Entonces, lo que hace el programa MICMAC, que es el que operacionaliza este razonamiento, es jugar con las ponderaciones y jugar, digamos, matricialmente. Entonces, nos va a permitir entender, ¿cierto?, una jerarquía de esas variables. Entonces, cuando nosotros decimos cómo influye la variable 1 sobre la 2, la 1 sobre la 3, la 1 sobre la 4, estamos hablando de un concepto que es la motricidad. O sea, qué tanto influye
qué tanto mueve una variable a la otra, como en el caso de las carambolas, ¿cierto? Si yo le estoy pegando fuerte o mediano o débil o potencial o no le pego a una bola a la otra, ¿cierto? Una variable a la otra. Y la otra visión, el otro lado de la moneda, es como esa variable es influida por la otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, como la variable 1, que sería la política académica, es movilizada por la política de investigación o movilizada por la política de extensión, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer relaciones entre variables. Y digamos, la magia que tiene el análisis estructural es que nos va a poder graficar y nos va a poder expresar cómo contamos cosas. O sea, realmente eso es un juego semi-cuantitativo dentro del lenguaje metodológico que hemos hablado. Es decir, las relaciones son las suposiciones de las relaciones que nosotros estamos afirmando. Entonces, si la influencia es fuerte, mediana, débil, potencial o nula, pues se van a ponderar distinto y nosotros estamos haciendo la atribución de esa relación. O sea, no tenemos la manera objetiva de probar una a una si eso es verdad o no, sino que estamos haciendo unos supuestos. Entonces, la matriz nos permite entender, como les digo, la jerarquía, es decir, es como si le pusiéramos una pesa a la matriz y nos dijera, bueno, ¿cuál es la variable que influye más sobre las demás? Es decir, la que va a tener mayor motricidad. ¿Y cuál es, al revés, la más dependiente o la más autónoma? Es decir, la más dependiente es aquella que es influida por las demás y la más autónoma es la que menos es influida por los demás. Entonces, con base en esos dos criterios de motricidad, o sea, si yo muevo a los demás, o dependencia, si los demás me mueven a mí, entonces la matriz va a tomar sentido. Entonces nos va a permitir entender los juegos de relaciones indirectas, que es lo que les decía de las carambolas. Es decir, si la variable influye a la 2 y la 2 influye a la 4 y la 4 a la 5 y la 5 a la 60, entonces vamos a ver cómo la 1 termina influyendo sobre la 60. Entonces, evidentemente, en una matriz de muchas variables, pues eso nos va a permitir encontrar cosas contraintuitivas, es decir, cosas que a simple vista no sospechábamos que pudieran influir de manera indirecta sobre todo. Entonces, pues la magia que tiene esto es que cuando uno tiene, por ejemplo, un territorio, entonces el caso del Biobío, y hacemos una matriz de 80 variables, de 70 variables, pues, y la llenamos de temas políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, científicos y tecnológicos, etcétera, pues eso nos va a permitir entender muy bien los juegos de relaciones. Entonces, pues eso tiene su encanto porque eso nos va a dar unas gráficas muy interesantes como estas. Entonces, hacia arriba vamos a mirar la influencia, o sea, la motricidad que tanto una variable mueve a las demás, y hacia la derecha vamos a ver la escala de dependencia, es decir, en la medida que vayamos hacia la derecha, las variables van a depender más de las demás. Entonces, esta gráfica que a mí me apasionaba mucho hace unos años, pues nos clasifica en varios grupos las variables. Entonces, los que vamos a llamar variables de la zona de poder o de influencia o variables determinantes, de que están en el cuadrante arriba a la izquierda, son aquellas que mueven el resto del sistema. Entonces, si estamos haciendo un plan estratégico, por ejemplo, las que caigan ahí se supone que van a movilizar a las demás variables. O sea que van a ser, si en caso, por ejemplo, vamos a invertir en algo, pues podemos esperar que si invertimos ahí, esas variables me muevan el resto del sistema. Entonces se llaman variables de influencia. Las que están en el siguiente cuadrante, a la derecha, esta es lo que llamamos la zona de trabajo. ¿Qué significa eso? O variables que son movidas por las anteriores, pero a su vez mueven a las demás. O sea, tienen la doble condición de ser influidas, pero también de ser influyentes en el resto del sistema. Mientras que las pobres variables dependientes o zona de salida, como le decía también Godet, pues son esas variables que son resultado, es decir, son movidas por el resto. No mueven a nadie, pero son movidas por el resto. Entonces, por ejemplo, si yo en un plan de desarrollo de una región gasto plata, por ejemplo, en una variable dependiente, por ejemplo, en un sendero ecológico
costosísimo, pero que no resuelve ningún problema estructural de una ciudad, entonces pues es una variable que realmente no me va a transformar el sistema de variables. Mientras que si yo influyo, por ejemplo, invierto en algo influyente de la zona de poder, o sea, la de izquierda arriba, o la de trabajo, que es la de la derecha arriba, pues seguramente eso sí me va a generar motricidad sobre el resto del sistema. Entonces, pues esto es un juego muy entretenido cuando se trata de priorizar cosas. Las variables reguladoras, que son las que están en la mitad, pues son variables que las que caen ahí pues son muy centrales, o sea, por ahí pasan cosas, pasan relaciones de influencia, pero entre más arriba a la derecha, pues se supone que son, tienen más peso porque van a tener mayor influencia sobre el resto del sistema. Y por último, lo que llamamos las variables autónomas que están en niveles secundarios, pues son variables, como decimos en Colombia, que ni fu ni fa, es decir, ni influyen, ni son influidas, no son dependientes como las demás, son variables que hacen, digamos, su vida particular. Por poner, a mí ustedes saben que a mí me gusta, digamos, ponerle un poquito de humor y de caracterización a esto para hacerlo entretenido. Entonces, aquí nos sale, pues, una cosa bastante interesante, y es, pues, que no da lo mismo cada variable, es decir, su peso específico, su fortaleza, la medida que mueva a las demás, o sea, tenga influencia, va a ser importante. Si es dependiente también. Entonces, les voy a poner un caso. Hace unos años estábamos haciendo un plan estratégico en una universidad en Barranquilla, que es una universidad influyente, que se llama la Universidad del Atlántico, que estaba en una crisis terrible. Entonces, la rectora, que era una mujer muy fuerte, dominante, muy inteligente y muy perspicaz, ella sabía pues que no tenía sino, como se dice, una sola bala, o sea, no tenía recursos para perder y para poder salir de la crisis, tenía que afinar muy bien la puntería. Entonces hicimos finalmente una matriz de 33 variables y obviamente pues ella puso sus programas movilizadores en aquellos puntos que la matriz le decía pues que movía el resto del sistema. Entonces no le perdió tiempo a poner recursos en variables dependientes, sino que se fue a las variables movilizadoras, a las determinantes o a las variables pues, de la mitad, que si bien son influyentes, también son influidas. Entonces, y evitó poner obviamente también plata en las variables autónomas, que son resultados pues, que se van dando en el tiempo. Entonces, esa clasificación, como les digo, cuando se trata de políticas públicas es clave, porque nos va a dar pues un orden, nos va a dar una secuencia, nos va a dar una racional, como dicen los ingleses, para la inversión. Y eso pues se va a manifestar en cosas pues muy entretenidas, como les digo. Entonces, por ejemplo, nos salen gráficas como estas. Entonces, por ejemplo, si las variables tienen el comportamiento de la izquierda, o sea, que las variables de la zona de poder son muy influyentes sobre las demás, pues va a tender a este comportamiento. Entonces vamos a hablar de un sistema estable, donde la zona de poder permanece y realmente determina el resto de variables. Pero si tenemos un sistema que se comporta como el de la derecha, ¿cierto? Un sistema indeterminado va a ser inestable, es decir, si las variables que mueven son movidas, entonces estamos hablando que las que entran aquí pues van a tener un juego de reciprocidades, entonces va a ser una influencia bidireccional muy marcada. Mientras que la izquierda es más unidireccional, o sea, las fuertes determinan a las débiles y siempre se comporta así. Aquí las que mueven son movidas, entonces pues eso les da una dinámica de retroalimentaciones mayor. Entonces eso pues también nos sirve para pensar qué tipo de contexto institucional tenemos. Entonces, este juego, pues es muy chévere y nos da unas pautas. Ahora vamos a poner en el contexto de la política de desarrollo deportivo para pensar esto. No sé si quieres, Ariel, hacer algún comentario antes de que pase al ejemplo. Simplemente recordar, en el caso de nosotros, esos días de trabajo que tuvimos acá en Concepción, cuando estábamos pensando respecto
del mejoramiento de la educación, ¿ya? Y habíamos partido todos los análisis con una cierta mirada previa de algunas variables que nosotros pensábamos que eran muy influyentes, pero al final de todos los análisis que hicimos, nos encontramos en esa oportunidad con que la capacidad de articulación de los actores en el territorio, junto con la pertinencia de la educación a escala territorial, es decir, tener planes y programas específicos para cada territorio, y la participación territorial en el sistema educativo, eran las variables estratégicas sobre las cuales había que actuar para mejorar la calidad de la educación. Ahora, obviamente, después de esto nosotros nos dábamos cuenta que estas tres variables tenían sentido de que estuvieran las tres juntas. Articularse, pero para eso participar entre todos en el sistema para definir políticas que sean del territorio y no una política nacional para todos que hace abstracción de la diversidad territorial. Por lo tanto, por eso, a mí, por lo ilustrativo del cambio de visión, es que a mí me gustó mucho la aplicación que hicimos en esa oportunidad del análisis estructural, porque transformó la mirada de lo que pensábamos previamente que iba a estar a lo que finalmente llegamos. ¿Y eso qué valor generó? ¿Para qué fue importante? Que empezó a conducir nuestro trabajo de investigación en el sistema territorial de educación, ¿no? Empezamos a abordar mucho más la articulación de la educación, cómo construir, por ejemplo, trayectorias educativas, asegurando que la enseñanza media se articulara con la educación superior, y eso también con un sistema de educación permanente, ya que no se cortara esa articulación, ¿ya? Pero para eso se necesitaba que todas las instituciones que participaban de ese sistema efectivamente participaran de un espacio común, ¿ya? Cosa que en nuestro sistema educativo, en mi impresión, no sé, hay que opinar a Linet, que es de la universidad, también Eduardo, Paulina, pero en mi impresión se ve muy limitado, ¿ya? Porque nosotros nos gana, digo, el sentido de competencia, ¿ya? Tendemos a competirnos todo, ¿ya? Y entonces con eso se coarta la participación, se limita la articulación entre los actores, el poder compartir recursos, el poder coordinarse, ¿ya? Por lo tanto, ese era el diagnóstico al cual llegamos, ¿no? Y como digo, a conducir la investigación. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa articulación? ¿Cómo generamos espacios de reunión, de construcción de comunidades educativas, ¿ya? Pero siempre a escala territorial, ¿ya? Ya ni siquiera terminamos hablando de la educación de la región del Biobío, porque nos dimos cuenta que los requerimientos educativos de la provincia de Arauco eran muy distintos y las variables movilizadoras en Arauco eran distintas a la de la provincia de Concepción, estando territorialmente muy cerca, ¿ya? Entonces, las políticas generalistas pierden fuerza o pierden efectividad cuando no abordan estos elementos de la diversidad territorial. Muy bien, muy bien. Entonces, algo parecido es acá. Entonces vamos a poner un poquito de contexto de por qué aplicar esto al sistema deportivo y al desarrollo deportivo colombiano, y unas pinceladas sobre esta tesis doctoral que me parece importante, fue premiada y la película. Bueno, entonces,
¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos centrales? ¿Cierto? Primero, el desarrollo deportivo. ¿Qué es el desarrollo deportivo? Es el conjunto de políticas, procesos, prácticas que buscan proveer oportunidades a los individuos, a las comunidades, para vincularse y crecer en diferentes tipos de actividades físicas, bien sea bajo fines deportivos o no deportivos. Entonces, digamos, desarrollo deportivo debemos tener todos, entre comillas. Pero muchas veces el sistema deportivo colombiano se come los recursos del desarrollo deportivo. Es decir, por ejemplo, la formación de deportistas de élite o la alta competencia le resta posibilidades, por ejemplo, para el deporte recreativo formativo. Entonces, Colombia venía lanzado en un concepto desde el 2000, que era Colombia Potencia Deportiva Continental. Aquí existe en su momento un instituto que se llamaba Coldeportes, hoy es Ministerio del Deporte. Y pues que es una visión de futuro, conjunto de imágenes estructuradas que comparten un grupo de actores acerca del futuro, en este caso del desarrollo deportivo y del sistema deportivo. Entonces fíjense bien la distinción entre desarrollo deportivo y sistema deportivo. Cuando estamos hablando de sistema deportivo, estamos hablando del ciclo olímpico, de los deportistas de élite, ese tipo de cosas, mientras que cuando hablamos de desarrollo deportivo, estamos hablando de todo tipo de actividades que buscan desarrollar las personas, como les digo, bien sea por fines deportivos o no deportivos, pero que tienen que ver con estas actividades físicas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que encontramos de partida de parte del autor, que es Darío José Espinal, él tiene pues una trayectoria muy larga en el tema. Habíamos hecho juntos una tesis de su maestría, una persona que conoce a profundidad, y es que él decía, y lo pudimos sustentar, que los modelos de desarrollo deportivo desconocen la historia, los actores, el contexto presente, la incertidumbre del futuro, y los sistemas deportivos no se han adaptado a los cambios vertiginosos del deporte. Ignoran esas señales de advertencia, carecen de una visión prospectiva. O sea, los sistemas deportivos tienden a reproducir su lógica del ciclo olímpico. Y hay, pues, restricciones en ese momento, teóricas y metodológicas, para investigar y planificar el desarrollo deportivo en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso le dio el problema. El desarrollo deportivo no dispone de las teorías y métodos para comprender cómo se construye el futuro en sus procesos de investigación y de planeación. Entonces la tesis buscaba proveer pues conceptos, métodos, etcétera, para coadyuvar en esta construcción de futuro. Entonces eso nos da pues una serie de dimensiones. Me voy a saltar estos elementos, pero ahí está Darío, que es el de aquí de pantalón caqui con saco azul, camisa rosada, en uno de sus talleres que hizo por todo el país, que nos ganamos una financiación de Colciencias, otra de la Universidad del Valle. Entonces, esto, digamos, tuvo impacto, entonces se pudo movilizar por el país en este tipo de cosas. Entonces, ¿en qué consiste la tesis? Por favor, concéntrese en el gráfico que está viendo acá. Entonces, ese proceso prospectivo tiene 3 etapas, como hemos comentado hace varias sesiones. La preprospectiva o alistamiento, la prospectiva y la postprospectiva. Entonces, en el caso de su tesis, pues está enfocada en el tema de prospectiva del desarrollo deportivo. El problema, pues, es sustentar estos fundamentos para una construcción de futuro del desarrollo deportivo, yendo a bases teóricas y metodológicas. Esta es la base. Entonces, ya cómo lo construimos, porque pues aquí el análisis estructural va a ser parte de un sistema de investigación. Entonces, pues había que desarrollar teorías, desarrollo deportivo, de estudios de futuro para el marco teórico, hacer un estado del arte en estudios de futuro en el desarrollo deportivo, revisando la literatura, y con eso ya plantear el valor añadido de la tesis, pues cómo iba a ser esa perspectiva, ubicando el contexto, los actores, los escenarios futuros y dando pues lugar a estas pautas, tanto de política pública como de
retroalimentación y ajuste que permita hacer un ciclo constante de carácter prospectivo. Entonces ya, viendo estas etapas en términos pues de financiamiento, etcétera, pues la idea es que cubrió 10 ciudades del territorio colombiano en el horizonte temporal del 2050, tuvo un financiamiento importante, trabajó con 71 expertos que fueron seleccionados por su amplia trayectoria del sistema deportivo colombiano, y pues esa fase preprospectiva no solamente brindó los fundamentos, sino que permitió fortalecer el proyecto para la convocatoria, obtener la financiación y trabajar con expertos de primer nivel. Ya la fase prospectiva propiamente dicha, pues tiene dos elementos: la fase de generación, que fue la implementación de la metodología prospectiva, donde pues trabajamos con diseño y validación de cuestionarios para los expertos, para los talleres. Hicimos el análisis estructural solamente con 10 expertos, porque pues tuvimos que concentrarlo durante varios días, porque la gran dificultad que tiene esta metodología es que pues hay que concentrar la gente para que no se disperse y en un tiempo establecido pues cubrir toda la malla de relaciones. Entonces esto lo hicimos con 10 muy expertos en un taller de varios días, trabajando en forma sistemática. Adicionalmente se hicieron 41 entrevistas en profundidad con preguntas abiertas y cerradas, y que se trabajaron bajo análisis de contenido por categorías, que fueron analizadas semánticamente a través de varios procedimientos. Adicionalmente se hicieron 2 talleres de expertos para hacer el panel de escenarios, y los resultados finales pues dieron lugar ya a la fase de renovación y el cierre del ciclo. Entonces, en el caso, pues, si ponemos esto en el contexto del diamante de los métodos prospectivos, pues lo que nos dice el foresight anglosajón es que uno puede realmente comenzar, digamos, dependiendo de la finalidad del estudio, por cualquiera de los 4 polos. En este caso, partimos de la evidencia con una revisión de literatura, inclusive miramos de una manera muy interesante análisis de patentes relacionados al deporte para tratar de entender por dónde iban pues, la tecnología y los desarrollos de frontera. Después, en tercer lugar, hicimos el análisis estructural. Esto nos dio la red de relaciones que nos permite encontrar las variables clave. Entonces fuimos a entrevistar a los expertos para profundizar en el conocimiento de esas variables clave. Con eso hicimos el taller de escenarios. Entonces ya nos fuimos a interacción y creatividad, y terminamos con un panel de expertos para validar pues, todo el proceso y tamizar, digamos, las conclusiones, y finalmente dar pues, esta metodología y este aporte original al desarrollo deportivo bajo la lógica de la previsión humana y social. Entonces, como características, pues los actores consultados fueron tanto el sector público como académico, como la sociedad civil, como el sector privado, en 10 ciudades, que digamos es amplio, tratando de balancear la participación entre entidades nacionales, departamentales, municipales, instituciones educativas, ONGs, deportistas, entrenadores, periodistas, Comité Olímpico Colombiano, federaciones deportivas, ligas deportivas, clubes, empresas deportivas, ¿cierto? Universidades y agencias de consultoría sobre el deporte. Obviamente, este listado y esta consecución de los expertos y actores pues toma mucho tiempo, pero logramos pues, llegar a ellos y trabajar con ellos, que es lo más importante. Entonces, a partir de todo ese recorrido, pues básicamente lo que entendimos era que en el contexto social, económico, ambiental, institucional, de infraestructura, de la lógica de los eventos deportivos y las manifestaciones deportivas, pues había unas variables clave importantes en cuanto a la construcción de futuro, pues tema de visiones, valores, capacidades, la convergencia y las tensiones, o sea, qué medida los actores se alejan o se acercan. Entonces encontramos pues una serie de dimensiones, 18 factores clave, 41 indicadores, y en la construcción de futuros 5 dimensiones y 12 factores claves. Entonces pues la matriz, una matriz amplia, y esa matriz nos permitió pues encontrar esas claves para encontrar las relaciones, ¿cierto? De influencia y de dependencia, como les conté,
y pues nos dio la gráfica que ustedes ven acá, pues es un sistema inestable, con pocas variables de poder, ¿cierto? Y nos dieron unas relaciones muy bonitas, ¿cierto? De influencia y dependencia directa, y eso nos permitió categorizar muy bien los tipos de variables. Entonces, por ejemplo, el subsistema regulatorio, que está conformado por variables como infraestructura, madurez de las organizaciones deportivas, transparencia y desarrollo normativo y jurídico e incertidumbre política. O sea, están, fíjense ustedes, aquí en el centro del desorden, ¿cierto? De la inestabilidad. Un subsistema secundario nos dio un sistema determinado por estas variables de educación, de medio ambiente, convivencia y paz, y desarticulación del Sistema Nacional del Deporte, subsistema autónomo, etcétera. Subsistema de riesgo, nos ubicó muy bien las variables del sistema, ¿cierto? Y también en el caso de la lógica indirecta, como les decía yo, de las bolas de billar, entonces eso nos permitió, ¿cierto?, encontrar, digamos, variables, como decimos, ocultas, que son esas que uno no ve a simple vista, o que pensamos tener influencia, pero cuando ya vemos la red de relaciones, ya nos muestra su peso grande. Por ejemplo, en el subsistema regulatorio, pillamos el tema de transparencia para todos como realmente una variable que es realmente clave. En el subsistema autónomo, pues, asimismo otras, y asimismo, pues, el resto de variables. Entonces, el mapa de relaciones, pues, quedó, digamos, explicado y fue validado, ¿cierto? También se hicieron las relaciones que nosotros denominamos potenciales, que mañana podrían llegar a ser importantes, y eso también fue dándonos varios ángulos y varias formas de relación entre las variables que permitieron que, pues, esta información, pues, pudiera ser, digamos, bien priorizada, nos dieron unas políticas focalizadas, unas políticas regulatorias y unas políticas ampliadas. Entonces, digamos que las políticas focalizadas son aquellas, digamos, que explican como esos focos importantes de interés hoy, caso, por ejemplo, deporte de élite, deportes emergentes, pero otras que son, digamos, esas que mueven y son movidas, por ejemplo, posicionamiento y liderazgo olímpico o industria de los estilos de vida deportivo, de los deportes electrónicos, que no pensamos a simple vista que fueran a ser claves, pero resultaron siendo importantes, y prácticas como la consolidación de la pirámide del desarrollo deportivo de un lado, y por otro lado la institucionalización bajo el modelo olímpico. O sea, son como el centro de la política, pero alrededor de ahí están las políticas regulatorias que tienen que ver con aspectos normativos y jurídicos, inspección, vigilancia y control, certificación de buenas prácticas, financiación del sistema, diversificación de las fuentes de financiación, incentivos para el sector privado y la sociedad civil, que ya nos muestran que esas son como el meollo si queremos mover a mediano y largo plazo el sistema, y las políticas ampliadas, que ya son como las que finalmente rodean el proceso de las políticas focalizadas y regulatorias, pues nos dieron el desarrollo urbano deportivo, el desarrollo económico, las ciudades saludables, competitividad del sector deportivo, transporte no motorizado, espacio público deportivo, infraestructura deportiva e industria deportiva. Entonces, este cuadrito, que es el resultado de todo el análisis estructural, pues nos ubica, digamos, lo que serían las variables claves para centrar las políticas. Y las entrevistas que siguieron, pues tienen que ver con las hipótesis de evolución de estas variables claves. Entonces, a partir de ahí, pues ya viene la configuración de los escenarios, de las estrategias, etcétera. Por hoy queríamos dejar aquí claro de cómo se van priorizando las diferentes clases o categorías de políticas. Perfecto, muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Queja o reclamo? ¿Sugerencias? Javier, Linet. ha sido súper denso. Denso. Y dentro de esa densidad,
lo que puedo así como escarbar para tratar de ponerlo en forma práctica. En ese cuadrante, cuando tú ya llegas a obtener todas las conclusiones y a sacar las relaciones entre las dependencias, ¿eso después ustedes lo validaron? ¿Lo validaron con esos mismos informantes clave? Sí, claro. ¿Y ellos estaban de acuerdo con esas relaciones o existe la posibilidad de que la interpretación que ustedes hacen de esos cuadrantes no se condiga con lo que piensa o lo que siente o lo que tiene como percepción ese informante clave? Bueno, ¿Cómo se hace? ahí, Linet, ¿cómo controlas tú los sesgos? Tú dices que los participantes vienen del sector público, académico, Sí, sociedad civil, es ¿cierto? multidimensional, muy, muy bueno. Si tú sesgas la participación, pues ahí te tiras la matriz, porque de antemano, por ejemplo, si le metes solo empresarios, van a haber lógica de mercado. Si le metes solo políticos, van a haber infraestructura, etcétera. Entonces, tienes tú que poner a calificar a expertos variados. Y cuando vayas a validar, también, ¿cierto? Para que haya puntos de vista diversos, ¿sí? Entonces, eso choca un poco también con la opinión común. Uno quisiera que los expertos fueran solo académicos, pero si metemos solo académicos, nos No, tiramos la matriz. sí, Tiene que haber, ¿cierto? Y el chiste, Linet, de esto es indagar muy bien a través de diferentes métodos, pues buscar esos expertos. O sea, que realmente, por ejemplo, los del sector académico, revisar que sí tengan publicaciones, que sí tengan incidencia, que tengan desarrollo académico, los expertos del sector empresarial, que tengan empresas, que hayan estado en el sector, que muevan billete, que tengan iniciativa, los del sector público que participen en políticas, que hayan estado en regulaciones, que hayan tomado decisiones, y los de la sociedad civil, pues que estén agremiados, que participen, que tengan conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese sociograma implica un tiempo que es un tiempo invisible, ¿no? Ahí tienes que investigar y preguntarle, ¿no? Tú vas llegando a Roma preguntándole, bueno, Ariel, si vamos a hacer una estrategia de desarrollo regional de BioBio, indícame 10 personas. Entonces ahí cae el Linet. Entonces Linet, indícame 10 personas. Entonces cae Vanessa. Y así vamos y vamos confrontando y vamos pescando pues ese tipo de personas. Ahora, tú los invitas, no todos participan, pero la clave es que tanto a los talleres de calificación del análisis como a los de validación, pues traigas tu representatividad. Ahora, ¿cuál es el punto débil del análisis estructural? Que si te queda mal calificado, ¿sí? Ahí sí no hay nada que hacer. Y eso pasa mucho, por ejemplo, si tú tienes una matriz de 50 por 50. Calificar esto es una galleta, porque tú tienes que decir, bueno, ¿en qué incidencia tiene la 1 sobre la 2, la 1 sobre la 3? Si el sistema es cortico, tú te acuerdas, pero cuando ya estás tú hablando de la 1 sobre la 45, la 1 sobre la 67, ya estás borracha, ¿sí? De relaciones. Entonces, eso requiere que haya, pues, ¿cómo te digo yo? Un ambiente unas condiciones para que el grupo que califica pues pueda discutir, puedan arbitrarse los conflictos y se entienda la tarea, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que parcela la matriz, o sea, le da, por ejemplo, de la 1 a la 10 a una gente unas variables y otras sí, porque Justamente te iba a calificar el preguntar eso. conjunto, ¿sí? También es pesado de calificar. Entonces, pero es muy chévere, o sea, si tú encuentras el grupo que califique las condiciones y el financiamiento para hacerlo, es bastante entretenido y sobre todo que te da una relojería y además una chismografía chévere, porque tú terminas viendo pues cómo va influyendo las carambolas, entonces, aquí van saliendo cosas pues que tú no te pillas a simple vista, ¿ves? Pero hay que tener esas condiciones para calificar. Entonces, si yo hiciera la probabilidad de tener las condiciones, pues casi nunca las he encontrado, salvo determinados procesos, porque tener un grupo de 20, 30 personas, pues es muy difícil. Entonces tendrías tú que tener varios facilitadores, unas condiciones propicias, un entorno, la tranquilidad, etc. Lo he hecho, ¿sí? Ha sido interesante, ¿sí? Por ejemplo, la matriz que les dije de análisis estructural,
con la rectora esta famosa de la Universidad del Atlántico. Eso fueron 12 encerronas y solo con expertos del equipo directivo y expertos del equipo nuestro, con alguno que otro experto secundario, pero fue muy concentrado y salió muy bien, ¿vale? Pero, o sea, necesitas tú ese tipo de decisores que ponen, que cortan el bacalao, que ponen la plata y que no tienen dudas, ¿no? En cambio, si tú tienes ese tipo de rectores timoratos que no quieren gastar, que esto les parece un gasto suntuario, que quieren todo el resultado sin dar las condiciones, es muy difícil. Entonces, lo que yo les recomiendo es que la piensen bien, si tienen las condiciones para hacerlo, y si lo pueden hacer, el resultado seguramente les va a dejar impresionados. Chévere, como dices tú. Sí. Entonces, en este caso, pues habíamos concursado por un financiamiento, no lo habíamos ganado, entonces, pues, don Darío se dio la maña de poder crear esas condiciones y hacer su análisis estructural. Ahora, si me permite, el MICMAC, que es la herramienta es muy dúctil, es muy fácil de llevar, digamos, de maniobrar. Sí, sobre eso Alexis les va a contar pues ya los pormenores, pues esto hace parte del software que popularizó el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios a través del Laboratorio de Prospectiva y Estrategia de Organizaciones de París. Finalmente, antes era un misterio. Yo le contaba a mi esposa que en los 90 yo tenía el privilegio de tener el programa. Eso no lo tenía nadie. Eso era una llave y eso es un sistema pues que nos moriríamos de la risa de lo primitivo que nos parecería. Pero en el momento era el misterio de misterios. Entonces lo llevaba uno y no lo tenía casi nadie, ¿vale? Pero pues eso ya es muy divulgado, se puede bajar gratuitamente, etcétera. Y es un software que tiene su protocolo para meter la información, porque a veces no coge, bueno, esas cosas que pasan, se te pierde el trabajo, en fin. Entonces tienes que ser muy riguroso para no perder la información. O sea, yo te garantizo, si tú estás llenando una matriz de 70 por 70 y te llega a perder la información, pues corres alto riesgo de suicidarte. Entonces, eso también tiene esos riesgos, ¿no? Pero es muy chévere. Bien, no sé si hay alguna pregunta, más comentarios. Vanessa, por favor, que está ahí. Gracias. Bueno, súper interesante y muy relevante para mí en este caso esta clase, porque, bueno, de acuerdo como había conversado con mi profesor Ariel en varias oportunidades, para desarrollar mi proyecto tesis en este caso, sugirió que utilizara esta metodología. Y bueno, estuve averiguando algunas cosas, investigando, pero obviamente poder ver esto aplicado es, bueno, me deja muchas cosas claras, pero también, bueno, se van generando más dudas y más ideas y cómo lo hago y muchas ideas. Principalmente, ¿qué es? El tema es justamente de acuerdo a la propuesta de implementación del marketplace que está trabajando FECOMTUR, y esto va directamente a todo lo que es el sector comercio, servicio y turismo, que es parte de ahí, y que son los socios finalmente de la federación, y el cómo lo hacemos. Tienen características muy especiales, se supone en este caso que los socios serían los actores centrales, pero según lo que estoy viendo aquí quizás no son los únicos, quizás yo podría salir y ampliar, ¿cierto?, esta búsqueda o estas opiniones, y no solamente de ver las características de ellos, cómo poder sumarlos, quizás los que no están dentro del mundo digital, cómo sumarlos, cuál es el problema que para ellos aversión al cambio, no están digitalizados, no saben, no quieren, muchas variables quizás que se me ocurren dentro de otras, pero quizás no es la única, saber qué otros actores podrían de alguna manera influir, por ejemplo, a nivel comunal, qué hacen, por ejemplo, en las municipalidades para ayudar a las personas en temas de digitalización, si hay alguna política quizás de más arriba, a nivel regional ya o central, hablemos de todas partes, que puedan influir de alguna manera en eso, porque quizá si desde lo más alto se empieza como a meter, digamos, este bichito así como
digitalizarse, hay que hacer esto, venta por internet. Quizá la gente dice, bueno, empezar a cambiar quizás la mentalidad es algo que tengo que hacer, me lo están diciendo, y cómo todo esto se puede juntar y llegamos a algo. O sea, cómo influye de alguna manera, y eso es lo que se me va ocurriendo aquí, cómo empezar a listar todo esto y finalmente descubrir cuáles son las movilizadoras. Quizá al final de todo este recorrido me doy cuenta que las que yo pienso ya podrían ser las más relevantes, importantes, quizás no lo son, o quizás, no sé, son menos de las que pienso. Esas cosas más o menos se me ocurre, y es súper bueno que haya acotado quizás más o menos cuántas variables tendría que escoger, porque no quiero tampoco llegar así como tener 80 variables y volverme loca, porque no es la idea. Entonces, poder saber, claro, qué rango tengo, cuál es el correcto para hacer un análisis que esté bien valorizado, digamos. Entonces, acuérdate, primero investigar, ¿cierto? Encontrar, digamos, unos problemas claves. Segundo, hacer una consulta previa con actores o expertos, digamos, pares amigos, ¿sí? Que ayuden a filtrarte del sector público, privado, académico y social, ¿sí? Y cuando escojas los expertos para llenar la matriz, etcétera, recoge los expertos de diferentes corrientes de opinión. Si tú invitas 60 expertos y 50 piensan igual, sobra 49, ¿sí? Entonces, lo que se necesita es que cualitativamente te aporten cosas distintas para que la discusión de la matriz sea relevante, ¿vale? Entonces, no es tanto el número de gente, sino es que representen actores diversos y con pensamiento diverso. Súper. Gracias. Bueno, hemos compartido otro instrumento. Dentro de 15 días, entonces, les tendré a Alexis aquí en vivo en directo. Dentro de 15 días yo voy a estar en João Pessoa, en Brasil, en un evento del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Así que los vi, ¿sí? Y no se les olvide que el próximo 2 de noviembre es mi cumpleaños, por lo menos para que se acuerden, aunque sea me manden saludos, ¿cierto? Perfecto. Pero, oye, tendremos que celebrarlo presencialmente. Bueno, vale. Muy bien. Listo. Bueno, Nos entonces quedamos vemos. así. Gracias por el interés. Y Vanessa, espero que no te agraves con el tema de la locura. No que te enloquezcas, sino que te agraves. Bien, muchas gracias a todos y todas por haberse conectado hoy día. Nos vemos el próximo martes con Vale. Alexis Aguilera. Chao, Un abrazo, chao. que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien.